Era viernes por la tarde y tu teléfono vibró. Un mensaje del grupo. No, en serio. Una reunión improvisada, un bar, todo el mundo iba a estar. ¡Salud! Y tú leíste el mensaje, lo pensaste 2 segundos y escribiste alguna excusa. Algo que sonara lamentable pero inevitable. Y cuando lo enviaste y apagaste la pantalla, lo que sentiste no fue culpa. Ese alivio es lo que nadie habla. Porque se supone que deberías haber querido ir. Se supone que deberías haber sentido al menos un poco de pena por quedarte. Hubo algo parecido a la paz. Como cuando termina un ruido que no sabías que estabas escuchando. Y eso, para mucha gente, genera una pregunta incómoda que nunca se acaba de formular en voz alta. ¿Me pasa algo? La respuesta corta es no. Pero la respuesta interesante es mucho más curiosa que eso. Porque lo que siente esa persona cuando cancela planes no es que no quiera a la gente. Es que su sistema nervioso funciona de una manera específica, una manera que hace que estar con otros cueste energía real, no metafórica. Y quedarse en casa no es escapar de algo. Es volver a cero. Hay personas que salen a una reunión y vuelven a casa con más energía de la que tenían. Se alimentan del contacto, de la conversación, del ruido compartido. Y hay personas que salen, lo pasan bien, genuinamente bien, y vuelven a casa completamente vaciadas. Como una batería que funcionó al 100% y ahora necesita enchufarse. Ninguno de los dos tipos está roto. Solo procesan el mundo de forma distinta. Lo que ocurre en el cerebro de alguien que prefiere quedarse en casa tiene que ver con cómo se regula la estimulación. No es que el mundo exterior les resulte hostil. Es que les resulta intenso. Los colores son más brillantes, los sonidos llegan más fuerte, las conversaciones requieren más procesamiento. No porque tengan algo mal, sino porque su sistema está calibrado para captar más. Y cuando captas más, necesitas más tiempo para digerir lo que captaste. Piénsalo así, hay gente que puede comer cualquier cosa sin inmutarse y hay gente con el estómago más sensible que tiene que elegir con cuidado qué mete en el cuerpo. Nadie dice que el segundo grupo tiene un problema. Solo que necesita prestar más atención a lo que ingiere. Con la estimulación social pasa algo parecido. La persona que ama quedarse en casa no es menos capaz de relacionarse. Es más consciente del coste que tiene hacerlo. Y ese coste se nota en cosas concretas. En llegar a casa después de un día de trabajo y necesitar 1 hora de silencio antes de poder hablar con alguien. En que una conversación larga, aunque sea con alguien que quieres, te deje con la cabeza espesa. En que el domingo por la tarde, cuando no hay nada planeado y el tiempo es tuyo, sientas algo que se parece mucho a la felicidad. No a la resignación, a la felicidad. Hay algo que la gente suele confundir aquí. Piensan que quien prefiere quedarse en casa tiene miedo. Miedo social, ansiedad, algún trauma que le impide conectar. Y a veces eso también existe, claro. Pero no es la norma. La mayoría de las personas que eligen el sofá sobre el bar no lo hacen huyendo de algo. Lo hacen yendo hacia algo. Hacia la lectura que llevan semanas sin tocar. Hacia la película que quieren ver sin que nadie les hable encima. Hacia ese estado de quietud donde, paradójicamente, se sienten más ellos mismos que en cualquier otra parte. Lo que el hogar les da no es ausencia de mundo. Es presencia de sí mismos. Afuera hay versiones que hay que sostener. El compañero de trabajo que toca ser. El amigo disponible que toca parecer. La persona que ríe en el momento correcto y dice lo adecuado. Todo eso tiene un peso que no siempre se nombra, pero que se acumula. Y llegar a casa es, literalmente, quitarse ese peso. Poder ser impreciso, torpe, callado, raro. Sin que nadie evalúe nada. Nadie te enseña a respetar eso. Desde pequeño, el mensaje es claro. Sal, socializa, mezcla, participa.
El que se queda en casa es el raro, el tímido, el que algo le pasa. Y entonces creces cargando con una narrativa que no te pertenece, convenciéndote de que deberías querer lo que no quieres, forzándote a salir cuando tu cuerpo te pide exactamente lo contrario. Y el resultado no es que te conviertas en alguien más social. Es que llegas a los lugares sin energía, das lo mínimo y vuelves más vacío de lo que fuiste. La pregunta que se lleva este capítulo no tiene respuesta fácil. La próxima vez que canceles algo y sientas alivio, detente un momento antes de juzgarte. Pregúntate qué necesitabas realmente esa noche. Porque puede que la respuesta no sea cobardía ni pereza. Puede que sea exactamente lo que tu sistema lleva todo el día pidiendo. Hay una conversación que se repite mucho. Alguien que te quiere, que te conoce, que lleva tiempo en tu vida, te dice algo parecido a esto: es que nunca tienes ganas de hacer nada. Y tú no sabes bien cómo responder. Porque sí tienes ganas. Tienes ganas de muchas cosas. Solo que ninguna de ellas implica salir esa noche. Y explicar eso sin que suene a excusa es más difícil de lo que parece. El problema no es la voluntad. El problema es que desde afuera, quedarse en casa parece pasividad. Parece que no hay nada dentro que motive a moverse. Y desde adentro, la realidad es completamente distinta. Proyectos a medias, pensamientos que todavía no terminaron de desarrollarse, conversaciones internas que necesitan tiempo para cerrarse. El hogar no es el lugar donde no pasa nada. Es el lugar donde pasan las cosas que nadie más ve. Pero hay algo más profundo que eso, y es lo que pocas veces se nombra con claridad. Estas personas no se quedan en casa porque no quieran a los demás. Se quedan porque querer a los demás les cuesta. No en el sentido emocional, sino en el sentido literal. Estar presente, escuchar de verdad, responder con atención, sostener una conversación con alguien que importa, todo eso consume recursos. Y cuando esos recursos están agotados, dar más no es generosidad. Es forzar algo que no queda. Piénsalo de esta manera. Hay personas que pueden dar todo el día y llegar a casa con ganas de seguir dando. Y hay personas que dan todo el día y llegan a casa sin nada más. No porque sean menos cariñosas, sino porque vaciarse les lleva menos tiempo que a otros. Y necesitan más tiempo para llenarse. Cuando alguien así te dice que no puede salir esta noche, lo que en realidad te está diciendo es: si salgo ahora, no voy a poder darte lo que mereces. Y eso, aunque suene extraño, es una forma de respeto. Lo que ocurre cuando estas personas se fuerzan a estar disponibles sin haberse recargado primero es predecible. Están físicamente presentes pero mentalmente ausentes. Asienten, sonríen, responden con lo mínimo. No porque no les importe la persona que tienen enfrente, sino porque no les queda con qué importarle. Y esa versión a medias de sí mismos es paradójicamente la que más les pesa. Prefieren no estar a estar a medias. Y esa preferencia dice mucho más sobre su sentido de la responsabilidad afectiva que sobre su supuesto desinterés. Hay algo que se llama umbral de saturación, que es el punto en el que el cerebro empieza a percibir la interacción social no como placer, sino como ruido. No como algo malo, sino simplemente como demasiado. Y ese umbral varía enormemente de una persona a otra. Hay quien llega a ese punto después de 8 horas rodeado de gente. Hay quien llega después de 2. Ninguno de los dos está fallando. Solo están construidos de manera diferente. El problema aparece cuando uno de ellos intenta funcionar como si fuera el otro. Y aquí viene algo que incomoda un poco. Muchas de estas personas han aprendido a disculparse por cómo son. Han interiorizado que su forma de necesitar espacio es un defecto que hay que compensar. Entonces sobreexplican, sobrejustifican, inventan excusas más elaboradas de las necesarias porque la verdad, necesito estar sola esta noche, parece insuficiente. Como si necesitar tiempo para uno mismo requiriera un diagnóstico para ser válido. Como si el descanso tuviera que ganarse con agotamiento previo visible para los demás. Lo que nadie les dijo es que el espacio que necesitan no es un síntoma de nada.
Es parte de cómo procesan el afecto. Porque estas personas suelen querer de forma muy intensa cuando están en condiciones de querer. Son de los que recuerdan lo que dijiste hace 3 meses. De los que piensan en ti sin que se lo pidas. Pero esa profundidad tiene un precio. Y el precio es que no pueden estar siempre. No porque no quieran. Porque si estuvieran siempre, dejarían de ser eso que te gusta de ellos. El hogar, para estas personas, no es un escondite. Es el taller donde se reparan. Es el lugar donde la versión gastada de sí mismos vuelve a ser la versión completa. Y salir de ahí antes de tiempo, obligados por la culpa o por la presión social, es como sacar algo del horno antes de que esté listo. Parece igual por fuera, pero por dentro todavía le falta algo. La pregunta que queda flotando después de todo esto no es si estas personas deberían cambiar. La pregunta es qué pasaría si dejaran de intentarlo. Si, en lugar de disculparse por necesitar su casa, simplemente lo dijeran sin adornos: esto es lo que necesito para poder darte lo mejor de mí. Porque puede que la gente que realmente vale la pena en tu vida no necesite que te fuerces. Puede que solo necesite entenderte. Y si crees que esto solo le pasa a otros, el siguiente vídeo habla de algo que probablemente también reconocerás. Suscríbete para no perderte lo que viene.